Hola, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática en la carrera de Ingeniería Civil. En la cátedra de ensayo de materiales vamos a realizar un ensayo a la compresión paralela a las fibras de la madera. Nosotros somos el grupo número 5 y está conformado por Diana Gómez, Javier Mena Y Cintia Campana. A lo largo de la historia, la madera ha formado parte importante dentro de la ingeniería civil, en diferentes aplicaciones. La madera es un material duro y resistente, un recurso forestal del que se dispone desde hace mucho tiempo. Las diferentes características que se tienen de la madera se deben a la cantidad de humedad, duración de la carga, dureza de la madera, además de su densidad. Pero no solo con estos datos podemos tener las características de dicha madera, sino también las propiedades mecánicas del material que se obtiene de acuerdo a la posición de sus fibras, si son paralelas o perpendiculares. El sentido en el que se encuentran las fibras indica cuán resistente son a fuerzas mecánicas como la compresión y la tracción. En este caso, realizaremos un ensayo de la resistencia a la compresión de la madera paralelo a sus fibras. Se debe tener en cuenta el significado de la resistencia a la compresión. Se lo conoce como la fuerza que realiza la madera contra tensiones que tienden a aplastarla. Su orientación de las fibras que componen dicha madera dan lugar a la anisotropía de su estructura. Esto quiere decir que la madera es un material anisotrópico, y un material anisotrópico es aquel que no presenta iguales propiedades mecánicas en todos los sentidos, es decir, que sus propiedades mecánicas están relacionadas a su orientación. Los objetivos para esta práctica son: 1. Determinar las propiedades mecánicas de la madera al someterla a esfuerzos de compresión. 2. Realizar un análisis de la resistencia a compresión de la madera. En equipo tenemos una máquina universal con una precisión de más o menos 1 kilogramo y una capacidad de 30 toneladas. Un deformímetro lineal para compresión paralela a las fibras con una apreciación de más o menos 0,01 milímetros y un calibrador con una apreciación de más o menos 0,02 milímetros. En materiales tenemos una probeta de madera de laurel con dimensiones de 50 por 50 por 200 milímetros según la norma ASTM D143. el procedimiento para el ensayo de compresión paralela a sus fibras de la madera es el siguiente. Se toman las dimensiones de la probeta a ensayar, su base que será 50 milímetros, asimismo su altura de 50 milímetros. Su longitud de medida es de 200 milímetros, como lo muestra la norma ASTM D143, tomando en cuenta que las fibras son paralelas a la longitud de medida. Se marca 2 centímetros bajo cada extremo de la probeta para que al colocar el deformímetro este esté de manera centrada, tomando en cuenta que en esta sección no se medirá la deformación al aplicar la carga. A continuación se coloca el deformímetro encima de las marcas asentadas en la probeta y con mucho cuidado se ajustan los tornillos colocados en la parte lateral del deformímetro para que al realizar el ensayo de compresión, ésta no presente fallas.
Luego de haber encerado el deformímetro, esta se coloca junto a la probeta bajo el brazo que se encuentra en la máquina universal, quien se encargará de distribuir la carga a toda la probeta. Una vez colocado el deformímetro junto a la probeta en la máquina universal, minuciosamente se empieza a dar carga constante, de manera que se aprecie su deformación hasta que falle la probeta. Asimismo, se determinará el tipo de falla que obtuvo esta. Una vez finalizado el proceso y que la probeta haya fallado, se procede a retirar la probeta del deformímetro. De esta manera se puede observar cómo ésta reaccionó a cargas externas y así observando el tipo de falla que sufrió esta. Los datos obtenidos se registran en la siguiente tabla, donde se van anotando la deformación de la probeta en milímetros por cada cierta carga aplicada. Esta carga está en kilogramos, por lo que procedemos a multiplicar por la aceleración de la gravedad, para de esta manera tener nuestra carga en unidades de Newton. A continuación, se registran los datos de las dimensiones de la probeta de madera. Primero tenemos la longitud de medida y cuyas unidades son en milímetros. Luego tenemos las secciones transversales, que son ancho y largo, con unidades en milímetros. Además, en esta sección registramos el área de la probeta, multiplicando el largo por el ancho, obteniendo así unidades de milímetros al cuadrado. En las dos últimas secciones de la tabla se registran los valores de esfuerzo y deformación específica. El esfuerzo tiene unidades de newton sobre milímetro al cuadrado, o megapascales, y la deformación específica en porcentaje, es decir, que es adimensional. Mediante los valores de esfuerzo y deformación específica se puede elaborar el siguiente diagrama. El diagrama esfuerzo versus deformación específica representa el comportamiento de la madera sometida a esfuerzos de compresión paralelos a sus fibras. Se observa que la deformación específica es proporcional al esfuerzo, es decir que, a mayor esfuerzo aplicado, dicho material presentará mayor deformación específica. Además, se observa que la madera tiene una parte lineal la cual representa la parte elástica del material, es decir, que en toda esta zona la madera no presenta una deformación permanente. Esta línea recta tiene una pendiente positiva, cuyo valor nos indica el módulo de elasticidad o módulo de Young del material. En este punto, se puede determinar el esfuerzo máximo de compresión que soporta el material y por consecuente su máxima deformación específica, con la cual determinamos si el material es frágil o dúctil. Pero, ¿y cómo se determina si el material es dúctil o frágil? Si el material supera el 5% de deformación específica, se considera dúctil, y al contrario, si es menor al 5%, este será frágil. Los resultados obtenidos en la tabla de datos anteriormente fueron realizados con las siguientes fórmulas. De acuerdo a la norma ASTM 143, el tipo de fallas presentadas en la probeta fueron de tipo aplastamiento y cuña. Esto se debe a la posición de las fibras y la dirección de los esfuerzos.
Mediante el diagrama se puede analizar si la madera es dúctil o frágil. En el ensayo de compresión para aislar las fibras, el porcentaje de deformación es menor al 5%, por lo que se concluye que la madera es frágil. Se puede concluir que la madera posee una parte elástica a lo largo de su curva de deformación. Se forma una recta en donde su pendiente representa el módulo de elasticidad o módulo de Young, el cual nos indica la rigidez del material. Durante la práctica, se pueden presentar errores en la lectura de los datos. Estos no están acordes al resto, por lo que se sugiere cambiar la medida para obtener resultados más lógicos. Utilizar herramientas con el mismo sistema de unidades, en este caso SI, para evitar errores en la transformación de unidades.